Hoy tenemos el privilegio de compartir con ustedes un testimonio impactante que nos ha llegado desde un lugar lejano. Es una historia real, cruda y desgarradora, pero también una historia de redención, sanación y transformación. Este testimonio pertenece a un ex siervo del anticristo, alguien que estuvo atrapado en las garras de la oscuridad, viviendo una vida bajo el control de fuerzas malignas. Pero, como veremos, su historia no termina en la oscuridad, sino en la luz de Cristo. A través de su relato entenderemos cómo la intervención divina, la fe en Cristo y el poder de la oración lo trajeron de vuelta a la vida, restauraron su alma y lo liberaron de las cadenas del mal. Este testimonio no solo es una advertencia, sino una poderosa muestra de lo que la gracia de Dios puede hacer. Así que prepárate para escuchar una historia que cambiará tu perspectiva, un relato que te mostrará que sin importar cuán lejos hayas caído, siempre hay esperanza, y esa esperanza se encuentra en la luz de Cristo. Te invitamos a escuchar este testimonio impactante y a ser testigo de la transformación que solo Dios puede ofrecer. Imagina ser elegido para servir a la oscuridad misma, ser parte de un mundo donde la maldad es tu guía y la destrucción tu misión. Este es el testimonio de alguien que vivió ese infierno y sobrevivió para contarlo. Imagina ser elegido para servir a la oscuridad misma, ser parte de un mundo donde la maldad es tu guía y la destrucción tu misión. Este es el testimonio de alguien que vivió ese infierno y sobrevivió para contarlo. La historia que escucharás no es solo una advertencia, es una verdad desgarradora. Estaba en el corazón del mal, bajo el control de fuerzas que no podrías ni imaginar. Como siervo del anticristo, cada día era una lucha, pero no la lucha que tú o yo conocemos. No era contra el enemigo externo, sino contra algo mucho más aterrador, un control total sobre mi alma. La oscuridad no se muestra en sombras ni en figuras escalofriantes. Se infiltra en tu mente, en tu corazón, en tus pensamientos más profundos. El mal te atrae con promesas de poder, de control, de un futuro donde tú eres el que manda. Pero pronto te das cuenta de que cada paso que das hacia esa oscuridad te aleja más de tu humanidad. Era un ciclo sin fin. Poder a costa de perder todo lo que alguna vez fuiste. Al principio te convences de que eres especial, que hay algo que solo tú puedes hacer. Te hace sentir elegido, te venden la idea de que el mal tiene un propósito, pero al final todo lo que ves es destrucción, destrucción de vidas, de relaciones y sobre todo de tu alma. Recuerdo las voces, las que hablaban sin cesar en mi mente, diciéndome que todo estaba bien, que todo lo que hacía era para un bien mayor. Pero a medida que profundizaba en el servicio al mal, la oscuridad me rodeaba como una niebla espesa, opacando toda luz, anulando cualquier atisbo de esperanza. Cada paso más cerca del anticristo me alejaba de la posibilidad de redención, y las tinieblas no la vencieron. Juan 1:5, lo peor de todo era el vacío que sentías en tu interior, como si por más que te entregaras, por más que estuvieras en ese poder, nunca pudieras llenar el hueco que quedaba. El mal no es una satisfacción eterna, es solo un consumo, una ilusión que te deja más vacío con cada sacrificio que haces. ¿Alguna vez te has sentido tan perdido que piensas que no hay vuelta atrás? ¿Qué harías si estuvieras atrapado en un ciclo de oscuridad, sin esperanza, sin amor? ¿Qué te salvaría? Pero en medio de esa oscuridad, algo comenzó a cambiar. La historia de mi vida no terminó en la condena. Un día algo extraordinario ocurrió, y eso nos lleva al siguiente capítulo, donde un encuentro divino me mostró que aún había una salida, y esa salida se encontraba en la luz de Cristo. Recuerdo claramente el momento en que todo cambió. Estaba completamente sumido en la oscuridad, en un lugar que no tenía nombre. Era un vacío absoluto, pero a la vez estaba lleno de una presencia oscura que te absorbía por completo. El mal era palpable, como una niebla espesa que te rodea, que te envuelve y no puedes escapar. No había lugar para la luz, no había refugio para el alma. Cada vez que me adentraba más en el otro lado, algo peor ocurría. No era solo una presencia invisible, sino que las fuerzas del mal se manifestaban de maneras indescriptibles. En el fondo, escuchaba susurros que me llamaban, me tentaban, me guiaban, y el miedo no era lo que más me aterraba. Lo que me aterraba era la completa sensación de impotencia, como si todo lo que alguna vez había sido mío se estuviera desvaneciendo.
Yo no era dueño de mi alma ni de mis pensamientos. Estaba atrapado en algo mucho más grande, mucho más oscuro. Los demonios, las fuerzas que servían al anticristo, no se mostraban como figuras monstruosas o con una forma grotesca. No, ellos se disfrazaban de lo que más deseabas, de lo que más anhelabas. Todo era una ilusión, una trampa. Me ofrecían poder, control sobre los demás y lo peor de todo, la promesa de ser eterno. Pero lo que realmente ofrecían era destrucción. El poder que tanto deseaba pronto me consumió por completo. Sentía que me desmoronaba, que me estaba perdiendo y la desesperación crecía. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Había momentos en que quería gritar, pero mi voz era opacada por la oscuridad que me rodeaba. Cada día que pasaba allí, algo dentro de mí moría. Mi humanidad se desvanecía y lo único que quedaba era una sombra de lo que una vez fui. ¿Alguna vez has sentido que lo que te rodea es tan oscuro, tan abrumador, que no puedes ver la salida? ¿Te has sentido atrapado en un lugar donde no puedes hacer nada para cambiar lo que estás viviendo? Pero a pesar de la oscuridad que me envolvía, había algo dentro de mí, algo pequeño pero presente que me mantenía con vida. Esa chispa de esperanza, esa sensación de que tal vez, solo tal vez, podría haber algo más allá de este tormento. Y esa chispa fue lo que me salvó, porque incluso en la mayor oscuridad, cuando todo parece perdido, la luz de Dios nunca está tan lejos. Fue en ese momento cuando todo parecía perdido, cuando la oscuridad estaba a su punto máximo, que algo comenzó a cambiar. En medio de esa desesperación, sentí una presencia diferente, una luz que empezó a infiltrarse lentamente en mi corazón. No podía ver, no podía entender en ese momento, pero lo supe. Esta luz venía de un lugar más allá del mal. La fe, la oración, la intercesión de un poder superior se empezaron a hacer evidentes. Un rayo de esperanza que vino a través de una oración, de un susurro divino que me dijo que todo lo que estaba viviendo no era el final. Y esa presencia comenzó a romper las cadenas, pero aún no estaba completamente libre. En el siguiente capítulo escucharás cómo la intervención divina me llevó a enfrentar la lucha más grande de mi vida, la batalla entre el mal y la salvación que solo Cristo podía ofrecer. Lo que ocurrió a continuación fue algo que jamás imaginé. En el momento de mi mayor desesperación, cuando ya no veía ninguna salida, una luz inesperada apareció. No era una luz física, no era algo que pudiera tocar con las manos, pero sentí su calor, su presencia, como si todo mi ser estuviera siendo rodeado por una fuerza que no era de este mundo, pero que de alguna manera se sentía familiar, reconfortante. Era la presencia de Dios. La luz de Cristo, brillante y pura, comenzó a atravesar la oscuridad en la que estaba sumido. Al principio resistí. Mi mente estaba llena de dudas, de pensamientos del mal que me decían que no podía ser salvado, que mi alma ya estaba perdida para siempre. Pero esta luz, esta fuerza no cesaba. Su amor era tan inmenso que me envolvía por completo. No necesitaba palabras para comprender lo que estaba pasando. Solo sabía que algo en mí comenzaba a sanar, a liberarse. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Mi corazón, que antes estaba endurecido, comenzó a latir de una manera diferente. Sentí un quebranto profundo, no solo de dolor, sino de arrepentimiento. Las cadenas que me habían mantenido cautivo en las garras del mal empezaron a romperse. La luz de Cristo me mostró lo que era realmente importante: el amor, la gracia, la salvación. Todo lo que había estado buscando en el poder del mal, en el control y en la destrucción, no era nada comparado con lo que la luz de Cristo podía ofrecerme. Esa presencia divina no solo trajo consuelo, sino una fuerza que desconocía por completo. No sabía que podía sentir algo tan real, tan transformador. Había experimentado muchas cosas en mi vida, pero nunca había conocido un poder tan grande como este. En ese momento entendí que la fe en Cristo no era solo un concepto, era una realidad que podía cambiar mi vida. De alguna manera su paz comenzó a llenar el vacío que el mal había dejado en mí.
trayendo sanación y restauración a mi alma quebrantada. En ese momento me sentí liberado de la oscuridad que había estado controlando mi vida durante tanto tiempo. El poder del mal ya no tenía control sobre mí. Mi alma había sido tocada por algo mucho más grande, más puro, y con una paz que no se puede describir con palabras. Pero la batalla no había terminado. Aunque había sido tocado por la luz de Cristo, aún había una lucha interna por delante. Las fuerzas del mal no iban a dejarme ir tan fácilmente. En el siguiente capítulo escucharás cómo esta lucha por mi alma llegó a un punto crítico, cómo la fe, la oración y la intercesión de Dios fueron las claves para mi total liberación y restauración. La lucha más grande que enfrenté no fue solo contra el mal que me había poseído, sino contra la incredulidad que todavía existía dentro de mí. Aunque había experimentado la luz de Cristo y sentía su presencia poderosa, había una parte de mi alma que aún dudaba, una parte que se aferraba a las sombras que había conocido por tanto tiempo. Pero en ese momento de duda, algo profundo dentro de mí cambió. Comencé a orar con una intensidad que nunca había conocido, no solo pidiendo liberación, sino también buscando perdón. Porque aunque Cristo ya había roto las cadenas que me ataban, debía aceptar completamente su perdón y la libertad que me ofrecía. La oración se convirtió en mi refugio, mi conexión directa con la fuerza que me estaba restaurando. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27, las palabras de la Escritura se volvieron una verdad viviente en mi vida. Sentí que cada versículo, cada promesa de Dios comenzaba a tomar forma en mi corazón, disipando las mentiras que el mal había sembrado. Fue como si las palabras de la Biblia fueran una espada cortando cada mentira, cada atadura. Mi fe, aunque aún pequeña en ese momento, comenzó a crecer como una llama que se alimenta de la verdad. Mi mente, antes oscura y llena de desesperanza, comenzó a renovarse. La luz de Cristo comenzó a sanar mis heridas, a liberar mis pensamientos y emociones de las cadenas del miedo y la culpa. Vi mi vida de una manera completamente nueva. Ya no estaba condenado a vivir en el pasado, a cargar con los errores que había cometido. La sangre de Cristo me había limpiado. Pero el proceso de restauración no fue instantáneo. Aunque el mal había perdido su poder sobre mí, la batalla interior no cesaba. Había mucho que sanar, mucho que restaurar. Mi alma, mi mente, mi cuerpo, todo debía ser transformado. Fue un proceso gradual, un camino de fe que por cada paso que daba me acercaba más a la paz, la libertad y la verdadera restauración que solo Cristo puede ofrecer. En medio de mi restauración me di cuenta de algo: mi vida ya no era mía, no podía seguir viviendo como lo hacía antes. El testimonio que ahora debía compartir era más que una historia personal, era una llamada a aquellos que aún vivían en la oscuridad, a aquellos que pensaban que el mal tenía control sobre ellos. Mi testimonio ahora tenía un propósito: mostrarle a otros que sin importar cuán lejos hayan caído, siempre hay esperanza en Cristo. Hoy puedo decir con certeza que la fe, la oración y la intervención divina de Cristo no solo me salvaron del mal, sino que me restauraron completamente. Mi alma, que había sido arrancada por las fuerzas del anticristo, ahora está completamente sanada, libre y llena de la paz que solo Dios puede dar. La recompensa final para mí fue mucho más que la liberación del mal. Fue la restauración de mi identidad en Cristo, el entendimiento de que no importa lo que hayas hecho, lo que hayas vivido, siempre puedes ser restaurado y liberado por su gracia. La libertad que ahora disfruto no es solo la ausencia de mal, sino la presencia de su paz, su amor y su propósito para mi vida. Este es el final de mi testimonio, pero también el comienzo de algo más grande. Si estás pasando por un camino oscuro, si te sientes atrapado, recuerda que no estás solo. La luz de Cristo siempre está ahí, esperando para liberarte, restaurarte y guiarte hacia una vida llena de propósito y paz.